El preguntarnos por qué leemos es realmente muy importante, porque si no tenemos la motivación para leer, difícilmente leamos todo lo que realmente necesitaríamos leer. Acá hay que hacer una diferencia importante. Por un lado, los libros de ficción y por otro lado, los libros de no ficción. Todas las técnicas que vamos a aprender para acelerar la lectura, para leer más rápido, no las aconsejo para los libros de no ficción. Perdón, para los libros de ficción. O sea, para novelas, cuentos, todo ese tipo de literatura, no es aconsejable la lectura rápida, porque esa es la literatura que se realiza por placer. Y si aceleramos la lectura, vamos a perder muchísimo el placer. Entonces, para la literatura, como novelas, cuentos, relatos de ese tipo, no se aconseja las técnicas de lectura rápida. Ahora, para todo lo que es no ficción, donde vamos a ver libros de divulgación de tipo científico, libros de psicología, libros de desarrollo personal, de autoayuda, libros de negocios, para toda esta clase de libros, libros que leemos porque queremos aprender algo, queremos extraer información, para todos estos libros sí es absolutamente recomendable aprender todas estas técnicas de lectura rápida. Ahora, enfocándonos en estos libros, pensemos cuál es la motivación para leer. ¿Por qué leemos? Vamos a ver si podemos contestar esta pregunta. Si pensamos que antes de la aparición de la escritura, las personas podían transmitir sus experiencias, los aprendizajes que habían tenido a través de sus pruebas y errores en la vida, los podían transmitir solamente de forma oral. Es decir, que ellos transmitían a sus personas cercanas esos conocimientos. Estas personas tomaban y adaptaban a su propia vida esos conocimientos y los modificaban. Esto funciona como el teléfono descompuesto. La persona iba a tomar, pero iba a tomar como podía, lo que podía, lo iba a modificar incluso y también iba a perder, porque mucho se pierde a través de lo que ya hemos visto. Si recuerdan cuando hablamos de la curva del olvido, también sucede con lo que recibimos de forma oral. Entonces las personas recibían información pero que rápidamente se perdía. Todo esto cambia cuando aparece la escritura. Al aparecer la escritura, empiezan a aparecer ciertos personajes de la historia que han realizado cosas muy interesantes o que han tenido experiencias muy valiosas, muy importantes, lo han plasmado en sus obras. Así es como tenemos grandes obras como la de los antiguos filósofos, por ejemplo. Ese contenido, que ya lleva miles de años publicado, es un contenido que nosotros podemos aprovechar, que nosotros podemos tomar para no empezar de cero como hicieron ellos, sino partir de los conocimientos que ya han sido sistematizados y plasmados en papel. Entonces, ¿por qué leemos? ¿Por qué deberíamos leer? Deberíamos leer porque si vamos obteniendo todas las experiencias de estas personas, todos los conocimientos que se han ido acumulando y sistematizando a lo largo del tiempo, vamos a poder ser mucho más efectivos en cualquier cosa que queramos hacer, en toda nuestra vida y en todos los órdenes. Pero además, si queremos destacar realmente, si queremos ser personas que dejen algo al mundo, que hagan su aporte y que destaquen en algún campo, debemos convertirnos verdaderamente en expertos en ese campo. Y qué mejor manera que absorbiendo todo lo que se pueda de los grandes expertos en la materia. Entonces, por ejemplo, nos interesa mucho el liderazgo. Bueno, ¿por qué no leer a aquellas personas que cambiaron el mundo del liderazgo? ¿Por qué no extraer todos esos conocimientos que los expertos en liderazgo han plasmado en sus obras? ¿Nos interesa la música? ¿Por qué no leer todo lo de los grandes genios de la música? ¿Nos interesa la pintura? Exactamente lo mismo. Nosotros podemos enfocarnos en nuestra lectura para poder extraer toda la información que necesitamos para desarrollarnos mejor en ese campo de actividad. Entonces, hay muchos motivos por los cuales leer, pero el más importante, me parece a mí, o por lo menos es lo que a mí me motiva a leer, es extraer los conocimientos de personas que ya han pasado por las cosas que yo debo atravesar
en este momento o en el futuro. Entonces puedo estar mucho mejor preparado para hacerlo. Imagínense lo que sería poder leer todos los libros que quieras en tiempo récord sobre un tema y convertirte en un verdadero experto en ese tema. ¿Cómo cambiaría nuestra vida? Así que, ¿por qué leer? Básicamente, porque tenemos que aprender, porque tenemos que conocer. Y esa tiene que ser nuestra motivación. Por eso, antes de elegir un libro y ponernos a leer un libro, debemos tener bien claro cuál es nuestra motivación, por qué leemos ese libro, y entonces vamos a tener una lectura más enfocada y como una lectura con un propósito específico. Muy bien, nos vemos en la próxima clase. No se olviden de que pueden descargar la clase en formato de audio en MP3 para escucharla donde quieran. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.